Estás escuchando Viernes Conspirativo. Este es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio conspirativo. Estamos de vuelta con nuevos episodios de este subpodcast. Ya por fin, después de tantas complicaciones, regresamos con un contenido que seguramente les va a resultar interesante. Esta vez nos toca hablar sobre pinturas, que se han ganado su lugar entre los más grandes misterios / conspiraciones de la actualidad. Y el día de hoy nos toca hablar sobre la Mona Lisa, la que es probablemente la pintura más famosa del mundo. Les recomendamos que a medida que vayamos hablando sobre esta obra, busquen la imagen en internet y la analicen junto con nosotras. También les recordamos que todas sus teorías, comentarios, sugerencias nos las pueden dejar en nuestras redes sociales. Estamos como Viernes Conspirativo Podcast en Facebook y como @Viernes Conspirativo en Instagram y Twitter. Si quieren saber qué misterios rodean a esta enigmática obra renacentista, pónganse cómodos que ya vamos a comenzar. Antes de empezar a hablar sobre esta pintura, tenemos que decir quién fue el autor. Tal vez muchos de ustedes lo sepan, pero en caso de que no, el pintor de la Mona Lisa es el italiano Leonardo da Vinci. Leonardo nació en 1452, en la villa toscana de Vinci, hijo de una campesina y un notario, quienes en total tuvieron 11 hijos varones. Desde muy niño manifestó su gusto por el arte. Dibujaba animales mitológicos, híbridos entre realidad y fantasía. Este afán por lo artístico continuó hasta volverse aprendiz en el taller de su amigo Andrea del Verrocchio, en donde se especializó en pintura, escultura y demás artes. No tardó mucho tiempo en superar a su maestro. Era claro que Leonardo poseía un talento único e inigualable, el cual fue mejorando al popularizarse en los Países Bajos. Una nueva técnica artística, la pintura al óleo, con ella innovó en composición y claroscuro. Además del arte, Verrocchio instruyó a Da Vinci en diversas técnicas, ya que donde le enseñaba era un taller tradicional. Así pues, el pintor tuvo la oportunidad de aprender la base de la química, de la metalurgia, del trabajo del cuero, yeso, mecánica y de la carpintería. Cabe recalcar que también era muy bueno en el cálculo algorítmico y en la anatomía. Tiempo después se traslada de una corte a otra, desde la Florencia de los Medici hasta el Milán de Ludovico Sforza. Y ahí no ejerce solo como artista, sino como ingeniero militar, urbanista y músico, pues dedicó 17 años de su vida a trabajar para aquella corte. Es en este periodo de tiempo que Leonardo adopta el dibujo como un instrumento fundamental de su método didáctico, pues fue él quien ilustró el Tratado de la Divina Proporción del autor Luca Pacioli. Es así como Da Vinci integra a su vida el saper vedere, en español, saber ver, como un ideal a seguir en todos sus estudios, los cuales serían recopilados en el Codex Atlanticus en la década de 1490. Este códex incluye trabajos sobre pintura, arquitectura, mecánica, anatomía, geografía, botánica, hidráulica y aerodinámica. Para 1483, el pintor fue contratado por la Hermandad de la Inmaculada Concepción para realizar una pintura para la iglesia de San Francisco. La obra en cuestión fue la Virgen de las Rocas. Algo peculiar de esta pintura es que además de tener dos versiones, no estuvo lista en los 8 meses pactados, sino hasta 20 años después. En ambas versiones, la estructura triangular de la composición, la gracia de las figuras y el brillante uso del famoso sfumato para realizar la escena supusieron una revolución estética para sus contemporáneos. A finales de 1499, los franceses entraron en Milán y Ludovico el Moro perdió el poder. Da Vinci entonces laboró como ingeniero militar y realizó sistemas para defender la ciudad de un posible ataque naval. Entre sus propuestas se destacó la invención de un tipo de escafandra submarina con un casco rudimentario, cosa que solo se quedó en bocetos, pues los turcos jamás atacaron y su invento no fue utilizado. Para abril de 1500, Leonardo abandonó la ciudad de Milán, acompañado de Pacioli, y tras una breve estancia en Mantua, en casa de su admiradora la marquesa Isabel del Este, llegó a Venecia, en donde era reconocido como un gran maestro. En 1501 recibió en el convento de la Santísima Anunciata la aprobación para hacer un boceto de lo que sería la Virgen y el Niño con Santa Ana y San Juan Bautista, una obra que provocó tanta admiración que hombres y mujeres, jóvenes y viejos,
acudían a observarla como si estuvieran participando en un gran festival. En 1503 se le encargó pintar un gran mural de 7 por 17 metros en el Palacio Viejo, pues la nobleza florentina quería inmortalizar algunas escenas históricas de su gloria. Leonardo trabajó 3 años en la batalla de Anghiari, pero al final esta quedó inconclusa y fue desprendida tiempo después por su deterioro. Un dato curioso es que del otro lado del mural Miguel Ángel se encontraba pintando la batalla de Cancina, la cual tampoco fue concluida. La cumbre de esta etapa florentina fue la pintura que es protagonista de este capítulo, la Mona Lisa. La historia de esta enigmática obra es algo incierta. Fue elaborada por Leonardo entre 1503 y 1519, y la hipótesis más aceptada es que fue un encargo del mercader de telas Francesco de Giocondo. Es probable que Da Vinci no haya dado por concluida la obra y no quisiera entregarla, siendo resguardada con él hasta su muerte. Después de ello, la pintura habría sido adquirida por el rey Francisco I de Francia, quien llegó a pagar 12.000 francos por ella. Tras la muerte del rey, la obra fue destinada a Fontainebleau, luego a París y por último a Versalles. Después de la Revolución Francesa, al considerarla parte del tesoro del Estado francés, fue entregada a la custodia del Museo del Louvre en 1797. De todos los años que lleva en este famoso museo francés, un evento en particular fue el que popularizó todavía más a la Mona Lisa, el robo cometido en 1911. El lunes, 21 de agosto de aquel año, el Louvre estaba cerrado, pero eso no impidió a Vincenzo Perugia de hurtar el cuadro más famoso del mundo. No fue sino hasta el martes que los guardias se dieron cuenta de que la Mona Lisa no estaba, iniciando así una incansable búsqueda que obligó al museo a cerrar por una semana. 2 años pasaron para que la obra fuera por fin recuperada. Esto gracias a que Perugia fue atrapado luego de entregarle la pintura a Alfredo Gheri, un anticuario de Florencia. Aunque aún estaba presente la pregunta del por qué había cometido tal acto. Vincenzo Perugia era un inmigrante italiano que había trabajado en el Louvre para el año 1910. Fue de hecho él quien instaló la puerta de vidrio que protegía a la Mona Lisa, cosa que le permitió de forma sencilla el poder desmontar y robar la obra. Tras ser capturado, Perugia dijo que su motivación para hurtar la pintura era patriótica, alegando que Napoleón había robado la Mona Lisa de Italia y su misión era regresarla a casa. No obstante, hay quienes piensan que este hombre pudo haber sido manipulado por un alemán o que estaba planeando vender la pintura, ya que poseía un listado de coleccionistas de arte estadounidenses. Sea como fuere, el motivo de Perugia es considerado todavía como un gran interrogante no del todo resuelto. Ahora bien, pasemos a analizar el cuadro en cuestión. Probablemente la primera pregunta que muchos harán es: ¿quién es la persona detrás de la Mona Lisa? Todo apunta a que la mujer retratada es Lisa Gherardini, esposa del mercader Francesco de Giocondo. El nombre de la pintura entonces cobraría sentido, pues Mona en español significa señora. Esa es la versión oficial, aceptada por diversos críticos y expertos en el arte, pero como ya sabemos puede que no sea del todo verdad. Angelo Paratico, un historiador y novelista de Hong Kong, planteó en 2014 que el famoso retrato era en realidad el de Caterina Butti del Vaca, la verdadera madre de Da Vinci, quien habría sido una esclava china. Esta teoría apunta a que el padre de Da Vinci pudo conocerla a través de alguno de sus adinerados clientes, ya que era común para la época que se trajeran esclavas desde China para familias ricas italianas o españolas. El argumento de este autor es que en primer lugar el registro de Caterina se perdió después del nacimiento de Da Vinci, además de que él era zurdo y vegetariano, cosa que era muy rara para la sociedad europea pero común para la asiática. Todo apunta a que la mujer retratada es Lisa Gherardini, esposa del mercader Francesco de Giocondo. El nombre de la pintura entonces cobraría sentido, pues Mona en español significa señora. Esa es la versión oficial, aceptada por diversos críticos y expertos en el arte, pero como ya sabemos puede que no sea del todo verdad. Se habla también de la posibilidad de que sea un autorretrato. El psiquiatra británico Digby Quested presentó en 1992 la teoría del espejo invertido, publicada en un artículo para el Bulletin of the Royal College of Psychiatry. Ahí se analiza la famosa sonrisa de la Mona Lisa, la cual se inclina hacia la izquierda, un aspecto, según, común en hombres. Quested llegó a esa conclusión tras realizar un análisis de los rasgos por computadora, el cual, en sus palabras, demostraban que los rasgos de la Mona Lisa y del conocido autorretrato de Da Vinci y su vejez se unían casi a la perfección. Se ha llegado a pensar que la modelo pudo ser un amante del artista disfrazado de mujer, pues se rumoreaba que Leonardo era homosexual. Incluso se dice que tal vez se trate de un autorretrato del autor caracterizado con rasgos femeninos.
Otra versión nos cuenta que la mujer en cuestión pudo ser Isabel de Nápoles, o mejor conocida como Isabel de Aragón, una aristócrata italiana quien fue duquesa de Milán entre 1489 y 1494, años para los que Da Vinci todavía trabajaba para la corte de los Sforza. El argumento más relevante para esta hipótesis es el bordado del escote retratado en el cuadro, pues es similar al de la casa Sforza a la que pertenecía su marido. Una última teoría en cuanto a la identidad de la Mona Lisa es una mezcla de las anteriores. Silvano Vincetti, presidente del Comité Nacional para la Valorización de los Bienes Históricos, Culturales y Ambientales, propone la teoría de que Da Vinci pudo haberse inspirado en dos personas: la noble florentina Lisa Geraldini y su pupilo predilecto Gian Giacomo Caprotti, mejor conocido como Salai. Vincetti explica que, como es avalado en los documentos del artista Giorgio Vasari, Lisa Gerardini fue la primera modelo para la pintura. Francesco del Giocondo, esposo de Lisa, había contratado a Leonardo para que hiciese un retrato de su esposa, en afán de hacerla reír. No obstante, según Vincetti, en la obra también hay rasgos que indican la presencia de un segundo modelo, Salai, quien anteriormente había sido retratado por Leonardo en otras pinturas como Ángel Encarnado, Santa Ana y San Juan Bautista. Aunque solo existen documentos históricos indirectos para corroborar su tesis, pues Vincetti asegura haber realizado un estudio comparativo entre las mencionadas obras y la Gioconda, mediante diversas tecnologías como los rayos infrarrojos o la aplicación del Photoshop avanzado, en las cuales se identifica una gran similitud entre el componente de la nariz y de la frente de la Mona Lisa y la pintura de Juan Bautista. También asegura que la sonrisa de la Gioconda se asemeja a las retratadas en las pinturas donde Salai fue modelo. Hay otra teoría que me encontré y quiero saber qué piensas de ella porque tiene como un poco de sentido. Porque no sé si has visto que en la pintura parece que no tiene cejas. Sí. Así como lo podemos ver ahorita mismo. Y dicen que en esa época las mujeres que pues se depilaban las cejas o algo así eran solamente las prostitutas. Y también el cabello es un elemento importante porque dicen que pues nada más las mujeres que se dedicaban a ese tipo de vida eran las que se arreglaban, las que hacían todo ese tipo de arreglos para lucir bellas para los hombres. Entonces, esa es como que otra de esas teorías que pues cobra un poquito de sentido, ¿no? Pero igual, no sé, ¿qué piensas tú? ¿Crees que ella ha sido una prostituta o nada que ver? Pues no podemos asegurar ni afirmar nada, pero definitivamente creo que antes, como no había fotos ni nada, las pinturas eran muy valiosas, muy importantes y muy caras. Y creo que también que viniera de una persona como Da Vinci, pues creo que incrementaba su valor. Entonces, seguramente fue una pintura mandada a hacer. Entonces, yo creo que sí ha de haber sido la esposa del Giocondo o una persona que tuviera dinero para poder pagar un retrato. Sí, definitivamente, porque tampoco es como que Leonardo cobrara 3 pesos por sus obras, así que definitivamente yo creo que sí fue un encargo. Ahora, la mujer detrás de esta enigmática pintura, realmente siento que pudo haber sido cualquiera, ¿sabes? O sea, pudo haber sido una mujer, pues sí, la esposa de Francesco, pudo haber sido una amiga, cualquier mujer, pienso yo. Realmente no hay como ningún tipo de certeza que nos diga si fue Lisa o no. Esa es la versión más aceptada, pero en fin, yo creo que no es realmente como algo muy relevante. Tal vez como lo conspirativo aquí sería como pensar que pudo haber sido el amante, ¿no? Porque es sabido, pero no confirmado, que Da Vinci era homosexual, así como Miguel Ángel y todos los pintores renacentistas. Así como Juan Gabriel. Confirmado, pero no confirmado. Como que es un secreto a voces, todos lo saben, pero no está 100% confirmado. Creo que esa es como que la parte más conspirativa, pensar que pudo haber sido el novio. Bueno, de todas formas creo que aunque sean retratos y bueno, pues Da Vinci era como un artista en la expresión de la palabra, hay veces que incluso ahora cuando vemos imágenes, fotografías, no todo corresponde a una misma persona.
O sea, hay veces que es la cara de una modelo, el torso de otra, las manos de otra. Entonces a lo mejor como que también él tenía como un estilo muy definido y tal vez él adaptaba un poco el retrato a lo que le gustaba hacer o a su técnica, a la estética que él perseguía. Pero sí, porque en realidad las pinturas de Da Vinci están como similares y no tan similares al mismo tiempo. Pero igual, si él utilizó diferentes modelos para pintar, por ejemplo, esta de Juan Bautista, utilizó otro modelo para la Mona Lisa, no se me hace como muy loco pensar que pudo haber hecho su collage, así de que la cara de una persona aquí y las manos de la otra persona allá. Y de hecho hay como muchas teorías muy descabelladas que también se las vamos a dejar en nuestro Facebook, que hablan sobre, por ejemplo, que la Mona Lisa tenía hipotiroidismo porque las manos están como algo hinchadas, o el cuello también, o que tenía sífilis. O sea, es como que ese tipo de teorías, que dices, ¿de dónde sacan esto? O sea, porque hay muchísimos análisis de la Mona Lisa y si en base a, por ejemplo, la forma de la nariz, dicen, es que seguramente tenía esta enfermedad, porque en esa época era muy común que la gente tuviera esa enfermedad y todo eso. Pero en realidad no creo que Da Vinci como que hubiera hecho sus pinturas basándose en eso. Bueno, también, ahora que lo dices, los artistas son muy vanidosos consigo mismo. Sí. Entonces, a lo mejor puede ser que esa parte en la que como que logran coincidir su rostro con la Mona Lisa, a lo mejor ha sido un guiño o algo a propósito que hizo Da Vinci como para decir, esta obra es mía, o sea, yo la hice. Exactamente, porque igual no hay como que una historia 100% confirmada de cómo es que surgió la Mona Lisa. O sea, son especulaciones, ¿no? Que fue un encargo de esta persona y pues que aparentemente no la terminó, pero pues yo la veo bastante completa. Pues en general creo que es una constante. Sí. En la obra de Da Vinci, el hecho de que estén llenas de enigmas porque dejan mensajes ocultos. Sí, de ahí sale el código Da Vinci. Entonces, o sea, siento que es necesario. Como que es parte de su obra el incrustarle esta onda mística a toda su obra. Hablando de eso, existen más elementos misteriosos que rodean a la Mona Lisa. Uno de ellos, como le acabamos de mencionar, es el aparente código que la mujer oculta en sus ojos. Dicen que si se mira con atención el cuadro se pueden ver las letras LV en su ojo izquierdo y CE o CB en el otro, junto a símbolos y números entre otras zonas de la pintura. LV podrían ser las iniciales de Da Vinci como una forma de firmar, pero los otros dicen que la B sería en realidad un 2 o un 72. Esto, aunque especulativo, inspiraría la famosa novela El Código Da Vinci del autor Dan Brown. Otro elemento, el cual es probablemente el más famoso, es el de la sonrisa. Una teoría interesante habla sobre cómo la sonrisa de la Mona Lisa en realidad oculta debajo otro cuadro que muestra a otra mujer. El científico Pascal Cotte, quien ha estudiado a la Gioconda por más de 15 años, utilizó una cámara de ultra alta resolución que es sensible a multiespectros de luz y con ello examinó unas 1650 imágenes del cuadro original. En el supuesto segundo cuadro podemos ver a una mujer con un tocado que luce con una corona, cosa que para la época y en la ciudad florenciana era imposible llevar para una mujer común. Hay quienes piensan que la sonrisa de la Mona Lisa no era auténtica, ya que esta, al ser asimétrica, significaba que no había emoción genuina. En el campo de la neuropsicología emocional, se piensa que una sonrisa genuina hace que los músculos alrededor de los ojos se contraigan. A esto se le denomina sonrisa de Duquesne, en alusión al neurólogo francés del siglo XIX, Julien Duquesne. Según diversos investigadores, la sonrisa asimétrica de la Gioconda refleja una emoción no genuina y se cree que ocurre cuando el sujeto miente. El punto interesante en esta teoría es que pueden existir dos opciones. La primera es que cuando la modelo estaba siendo retratada, no logró reír ante los bufones que Da Vinci llevaba consigo a la hora de pintar, y aquello fue el resultado de un intento de sonrisa. La segunda opción es que Leonardo ya conocía el verdadero significado de la sonrisa simétrica más de 3 siglos antes de los informes de Duquesne e ilustró deliberadamente una sonrisa que expresaba una emoción no sentida. Siguiendo con otra hipótesis algo extraña pero un tanto razonable, es una que nos habla sobre la relación entre la sonrisa de la Mona Lisa y una libélula. David Tallier,
profesor de genética, microbiología y biotecnología de la Universidad de Basilea en Suiza, sostienen que Da Vinci fue capaz de observar las características del vuelo de una libélula cientos de años antes de que las cámaras pudiesen hacerlo. Con ello, habría captado la famosa expresión de la media sonrisa, siendo el momento en el que empieza a recién sonreír el gesto plasmado en la obra. Thaler liga el momento de la sonrisa con el vuelo de la libélula a través del concepto psicofísico de Critical Flicker Fusion Frequency, en español, frecuencia crítica de fusión de parpadeo. Este concepto puede definirse como la frecuencia a la que una luz parpadeante es percibida como continua. Para un ser humano normal, el ámbito de frecuencia crítica se encuentra entre 20 y 40 flashes por segundo y se expresa en hercios. En las personas más perceptivas, la cifra es de poco menos de 50 hercios. Eso quiere decir que es probable que Da Vinci se encuentre entre ese grupo de personas perceptivas y haya sido capaz de visualizar estas frecuencias de forma individual y no continua. Para el profesor, la clave en que se basaba su teoría está en los propios escritos de Da Vinci, ya que al escribir sus observaciones sobre el vuelo de las libélulas, el pintor explicó que la libélula vuela con 4 alas y cuando las del frente están elevadas, las traseras están bajadas. Y no fue sino hasta el siglo XX cuando las cámaras de alta velocidad capturaron el movimiento de las libélulas con centenares de imágenes por segundo, que los científicos se dieron cuenta de cómo funcionaba. La pregunta resurge, ¿cómo Da Vinci pudo darse cuenta de eso mucho tiempo antes de la invención de las cámaras? No se me hace tan loca esta última teoría por el hecho de que creo que Da Vinci era una persona muy adelantada a sus tiempos. Ahora sí que el OG todólogo, que literalmente hacía de todo. O sea, ¿querías una escultura? Él lo hace. ¿Quieres un invento mecánico? Pues él te lo hace, ¿no? Y creo que precisamente esta habilidad que él tenía de poder hacer un montón de cosas le permitió visualizar más allá de lo que una persona común podría hacer. Entonces no se me hace como tan alocada esta teoría de la libélula, porque sí creo que lo que él quiso plasmar no es tanto como que una sonrisa así de que se está divirtiendo o cosas así, sino como que capturar la esencia de a lo mejor de la modelo, porque igual como no sabemos quién en realidad fue, pues no conocemos cómo era esta mujer, si eran íntimos o si era una mujer que vio por primera vez, pero creo que todos los artistas, o bueno, en su gran mayoría, lo que quieren es captar la esencia de esa persona. Entonces, no creo así que la sonrisa oculta así como que el más grande misterio del mundo, pero creo que la razón por la cual la mayoría de la gente piensa que es como que la cosa más misteriosa es porque pues no está como ni feliz, pero tampoco está triste. Pues exactamente, a lo mejor como mencionas, quizá era una modelo que Da Vinci no había interactuado con ella antes, o a lo mejor puede ser que sean como la etiqueta de la época. Es como que hay cosas bien raras a veces, así de que una dama no se puede reír fuerte, ¿sabes? O a lo mejor en ese entonces sí, una dama no puede mostrar los dientes cuando sonríe o algo así. Sí, porque ninguna pintura de esa época tiene como que una sonrisa, ¿no? Con dientes, ¿no? Es más que nada, es la media sonrisa o seria por completo. O a lo mejor puede que a nivel artístico sea complicado para el artista pintar dientes. Sí, porque, bueno, al menos de estas obras renacentistas es como más común ver detalles en cuanto a la textura de la piel, en cuanto al cabello, las manos, pero no tanto así como los dientes, ¿no? Y aparte se hubiera visto extraño si le hubiera puesto dientes. Igual dicen que depende de dónde la estés viendo tú, es la forma en la que va cambiando como que la sonrisa, ¿no? Te mira, Esos son los ojos, pero sí, o sea, está interesante, porque yo creo que Da Vinci pensó en todas esas posibilidades, de la forma en la que dibujó los ojos también. Es todo un juego de perspectiva, depende de dónde te pares tú, te da como que esta ilusión óptica de que te está siguiendo. Creo que Da Vinci, al ser como este artista completo, a lo mejor también pensó en esta experiencia para quienes vieran la pintura y como lo mencionas, a lo mejor tiene que ver la perspectiva desde que la ves. Yo creo que ahorita, en la actualidad, si es que es verdadero ese efecto, pues nadie lo puede percibir porque está bastante alta en una pared y de que está como súper protegida y cosas así. Entonces creo que si tenía ese efecto, pues ya no es visible o notorio para las personas que lo ven en persona.
Sí, aunque me parece muy interesante esta otra teoría que habla sobre que hay otro cuadro debajo de este cuadro, pero que a final de cuentas es una mujer, ¿no? De aparentemente la realeza y que no era posible en mujeres comunes. ¿Tú qué crees de eso? Ay, es que el arte siempre ha sido caro y financiado por personas que tienen dinero. O sea, el arte que tenemos es por gente rica. Sí. Igual porque la gente rica era quien adoptaba a estos artistas, los acogían y les daban todo para que pintaran. O sea, los grandes artistas así es como se hicieron. O igual nacían en familias ricas. Pues sí, es que la mayoría de los retratos que hay son de la realeza o son como que la forma en la que el pintor percibía a la sociedad. Pero ¿quién compraba estas pinturas? Pues obviamente la gente que tenía dinero. Tampoco es que un campesino lo iba a comprar y lo iba a tener en su casa, ¿no? Entonces sí, realmente el arte siempre ha sido un lujo, al menos pues como lo conocían en esa época de que el pintor vaya y te haga tu propio retrato, sí. Pues bueno, un último misterio a hablar de esta enigmática pintura es, ¿será que existe otra Mona Lisa? En la década de los 60, en una chimenea en un piso de una casa en Londres cuelga una pintura. Pero no se trata de cualquier lienzo de cualquier artista. Es nada más y nada menos que la Mona Lisa. Pero es extraño, ¿no se supone que la Mona Lisa debería estar colgada en el Louvre? ¿Cómo llegó hasta Londres? En 2012, una organización llamada Fundación Mona Lisa dio a conocer al mundo lo que aparentemente era una segunda pintura de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci llamada Mona Lisa de Isleworth. Aunque presentó una serie de pruebas, la fundación alegó que no era propietaria de la obra, sino más bien un consorcio internacional no identificado. Por otra parte, Andrew y Karen Gilbert, dueños de la pintura en Londres, tienen otra versión para contar. La pareja cuenta que poseen una participación del 25% del retrato, y en sus propias palabras la organización les dijo que no sabían nada de nosotros, que ellos no eran los dueños y simplemente trataron de alejarnos como si fuésemos inconvenientes. Porque no pudimos averiguar quién era el propietario, nadie nos decía nada, no sabíamos cómo podíamos iniciar ningún tipo de procedimiento. El origen de la Mona Lisa de Isleworth es incierto. Algunos apoyan en el hecho de que los registros históricos mencionan que Leonardo la pintó para 2 clientes diferentes, y esto abriría la posibilidad de que hubiera realizado 2 retratos separados. De igual manera, se señala que las pruebas hechas al segundo cuadro, de principios del siglo XVI, parece indicar que se trata de una pintura genuina. En 1913, la Mona Lisa de Isleworth fue comprada por el coleccionista Hugh Blaker a una familia aristócrata de Inglaterra, y la guardó en su estudio, en el suburbio londinense de Isleworth, antes de enviarla a Estados Unidos, con el propósito de guardarla durante la Primera Guerra Mundial. En los años 60 fue adquirida por Henry Pulitzer y luego heredada por su pareja. La familia Gilbert, al parecer, conocían al comerciante y fue así como adquirieron el 25% de la pintura. Una década más tarde, Pulitzer la guardó en un banco suizo y después de su muerte, esta terminó en manos del consorcio internacional, aunque la Fundación Mona Lisa discrepa con este punto de la historia. Pero la cosa se pone un tanto extraña. Debido a una falta de acuerdo entre los Gilbert y la organización, el asunto se vio forzado a recurrir a lo legal. En una de las audiencias, Karen Gilbert dijo que la Fundación Mona Lisa declaró frente al juez que Mona Lisa Inc. de Anguilla era la dueña de la pintura. Anguilla, por si no lo saben, es un territorio británico en el Caribe, conocido por su forma discreta de hacer negocios. Ante esto, el abogado de la Fundación Mona Lisa, Marco Parducci, dice: la Fundación Mona Lisa no puede confirmar ni negar el reclamo en virtud de las obligaciones legales que tiene con los propietarios, a menos que lo solicite explícitamente la autoridad judicial. Pues, en todo caso de que, como afirman que si es una pintura genuina de Da Vinci, debe ser muy valiosa. Pero lo que entra en cuestión aquí es que básicamente la fundación como que puede dar legalidad a eso. No quiere dar declaraciones al respecto. Eso es como que suspicious. Está medio raro, ¿no? Porque digo, si dado caso de que no fuera verdad, tú solo saldrías y dirías, oye, no es cierto. Pero, o sea, como que esta posibilidad de que Da Vinci haya pintado 2 Mona Lisas, sí es como medio conspirativo de que... ¿por qué? ¿Con qué propósito lo habría hecho? Pues a lo mejor pudo haber sido de que una era el boceto, o no le gustó algo o lo que sea y la repitió, o a lo mejor siempre su intención fue hacer 2. ¿Quién sabe? O sea, es como que otro gran misterio. De que la quería hacer con dientes. Seguramente.
No, pero, o sea, igual, pues capaz si la que está en el Louvre no es la original. Y la original, pues se perdió o la robaron. Hay como que toda esa teoría súper conspirativa de que como que las pinturas que ves en los museos, pues no son las originales, son solamente réplicas. Y pues las originales seguramente las tiene alguna persona adinerada o alguien, no sé, que es familiar directo de los pintores, yo qué sé. Llegamos al mismo punto de que las personas que compran esto son las personas que tienen mucho dinero. Creo que el arte no es algo que se devalúe, sino que conforme más pasa el tiempo, más incrementa su valor. También tienen que ver, pues en general, exactamente, siempre se incrementa su valor, o hay veces que tienen que ver, como pasó con la Mona Lisa, que después de ser robada se hizo muy famosa, pero fue porque la robaron. Entonces como que hay sucesos así que incrementan su valor. Sí, yo creo que hablar de arte es como muy... Pues es bastante abstracto como el arte en sí. Es abstracto y es complicado porque definir solamente la palabra arte no hay como una definición correcta de lo que es. Pues porque al final el arte, quien le da la validación es una tercera persona, no el artista ni quien lo manda a hacer, sino la tercera persona que básicamente es el espectador. Entonces creo que es muy abstracto el valor que cada quien le da a una pintura. Creo que hay como que todo este debate de las personas que piensan que, por ejemplo, las pinturas de Picasso no son arte porque son como un montón de líneas y trazos que no tienen sentido alguno. O que esas pinturas que son de que le dieron un brochazo y ya lo venden con millones de dólares, ¿no? Ajá, como toda esta corriente del dadaísmo. Pero yo creo que no es realmente fácil hacer arte. Si nos remontamos como que al arte clásico, que es este del Renacimiento, del Barroco, el Rococó, etcétera, etcétera, pues sí, obviamente eran técnicas muchísimo más difíciles que a lo mejor hoy en día ya no aplican porque los tiempos cambian. Pero eso no quiere decir que lo que se haga hoy en día, como por ejemplo los collages o el arte de Bansky, por ejemplo, que es como graffiti, no quiere decir que no sea arte, sino que simplemente se adapta conforme a los tiempos. Pues tienen más que nada el contexto. Por ejemplo, en toda esta parte del Renacimiento, si se dan cuenta, el arte del oscurantismo es totalmente diferente al del Renacimiento, totalmente diferente al de los tiempos romanos, totalmente diferente al de la actualidad, y tiene mucho que ver el contexto. Por ejemplo, como lo mencionas de Picasso, él comenzó a hacer esta parte del cubismo y la parte abstracta por el hecho de que empezaron las fotos. Entonces, ¿para qué querías una pintura hiperrealista de ti si te podían tomar una foto? Entonces, como que va cambiando según el contexto y también nos dice mucho de la época en la que se hizo la pintura. Por ejemplo, estas partes del expresionismo, y que son como el arte más abstracto, que es como el más juzgado, son generalmente una época después que pasó la guerra. Es como esta parte en la que pierde el sentido de la vida, como que te empieza a cuestionar de qué es la vida, como por qué estoy aquí. Entonces como que eso es lo que trata de reflejar, de como a lo mejor el enojo, la tristeza, la falta de sentido, cosas como muy del ser humano. Es que en general el arte, no solamente la pintura, va cambiando. Por ejemplo, igual en la literatura no es lo mismo una obra, por ejemplo, el Decamerón, que tiene como 1000 historias. Tampoco es lo mismo leer la Divina Comedia que, por ejemplo, leer, no sé, una obra de hoy en día de Wattpad, por ejemplo. O sea, va cambiando, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea como malo, simplemente se adapta a los tiempos. Y yo creo que Da Vinci, como ya lo mencionamos, era una persona súper, súper adelantada a su tiempo. También hay como muchas teorías conspirativas sobre él, de que era algún ser de este planeta, ya sabes, las típicas teorías de un alien, es un reptil, de que, un iluminado, de que es un extraterrestre. Pero no creo que ese haya sido el caso, simplemente era una persona muy visionaria. Se dedicó toda su vida al arte, era muy detallista en cuanto a cada parte del cuerpo, de la cara, del rostro, todo lo hacía como muy detallado, y pues primero hacía sus bocetos, ¿no? De hecho, igual hay como que un boceto muy famoso que es el de un caballo, que eso fue lo que le gustó mucho a los Sforza y por eso lo trajeron consigo a la corte. Así que, pues yo creo que más que un misterio súper conspirativo que haya detrás de la Mona Lisa, es como más bien algo admirable, porque creo que pudo captar de una manera muy misteriosa y muy bonita al mismo tiempo a esta mujer, o al amante, o a ambos, quien haya sido la persona. O a lo mejor era su propia interpretación. Pues sí, esa es la otra teoría, de que era él, pero en mujer. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Lo dejaremos a la interpretación. De que a lo mejor es tu mujer ideal. Bueno, nuestras fuentes consultadas para este episodio fueron BBC, Infobae, Excelsior, ABC, El Mundo, La Vanguardia, Woki, El País y El Confidencial. Recuerden que pueden dejarnos todas sus teorías en nuestras redes sociales. En cada capítulo les dejamos adjuntado un Linktree. Le dan clic y les va a redireccionar a todas las plataformas en donde nos pueden encontrar. Nosotras les deseamos un buen fin de semana y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.